Estimados estudiantes, vamos a revisar entonces la parcial uno del curso de Gestión Financiera de Proyectos, que tenía 4 aspectos en total. El primero tenía relación con eh, el flujo constructora, en donde teníamos valores asociados a la carta oferta, por lo tanto son los valores presentados desde la constructora a la inmobiliaria, lo que llamaríamos el presupuesto oficial, y había otro presupuesto que era el interno de la constructora, con este aspecto de variación, ¿no es cierto? En donde en ciertas actividades el precio real al que la constructora llegaba podía subir en un 1%, mantenerse igual, aumentar en un 3, bajar en un 8, bajar en un 9, subir en un 5, dado que esto es propio de los procesos de gestión económica de los proyectos. Eso es lo primero. Lo segundo tiene relación con que el flujo de caja de la constructora se distribuía de una forma porcentual, mensual, de acuerdo a, a este avance, ¿no es cierto?, real de la ejecución, en donde el proyecto duraba 6 meses. Y durante esos 6 meses, los gastos efectivos, el flujo de caja de la constructora a la inmobiliaria en distintos estados de pago se distribuía de esta forma, con los distintos ítems que aparecían previamente, ¿no es cierto?, respecto a un presupuesto. Este flujo temporal de la constructora es importante debido a que es lo que la inmobiliaria paga, por lo tanto son egresos para ella. La tercera parte tenía relación con el análisis desde un punto de vista de la venta. Entonces, esta vivienda se vendía, ¿no es cierto?, en un precio conocido, dado que hay un proyecto en el cual nosotros nos basamos. El cliente desea, ¿no es cierto?, el desde de este proyecto, alto por cura, y ese desde se va a construir con 2 pisos y 3 metros de altura para cada uno de ellos. Por otra parte, el tamaño del terreno era desconocido, pero eso era fácil de calcular a partir de la definición de que esto es un modelo finalmente, y en el modelo nosotros podemos prorratear esos metros cuadrados dentro de un terreno, según lo vamos a ver a continuación. Todo lo que tenía que ver con venta también se relacionaba con arriendo, dado que, como dice acá en el último aspecto, el costo del terreno y el de construcción se mantiene para la cuarta parte, que es el modelo arriendo. Y desde el punto de vista del modelo arriendo, ¿no es cierto?, tenemos ciertas características, ciertos años de duración proyectado de ese arriendo. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un análisis económico de más largo plazo, en este caso de 10 años, que se separan semestralmente, con un precio de arriendo establecido. Entonces, respecto a lo primero, ¿no es cierto?, el aspecto relacionado con la construcción, acá teníamos el presupuesto oficial. Finalmente la inmobiliaria va a trabajar con este presupuesto oficial, no con el presupuesto interno de la constructora. En este presupuesto oficial teníamos un margen de utilidades del 8%, gastos generales del 12% e IVA del 19%. Por lo tanto, aquí nosotros podemos configurar el presupuesto final desde la constructora y luego prorratear ese presupuesto desde el punto de vista de los aspectos contractuales. Eso quiere decir que en el fondo tenemos anticipos del 20% a pagar con IVA incluido, retenciones del 5% que se van a pagar 4 meses después de terminar el contrato. Es decir, después de esos 4 meses termina el flujo de la constructora. Gastos generales y utilidades se pagan proporcionales al avance económico del contrato. Es decir, todo lo que tiene que ver con costos, incluyendo gastos generales y utilidades y carga porcentual, por supuesto, se distribuye según la matriz que aparece acá. Eso lo tenemos acá, ¿no es cierto?, en este archivo Excel con el que ustedes cuentan, en formato escaneado, dado que es algo que ustedes tienen que realizar. Si nosotros miramos
esta hoja Excel, yo tengo aquí ambos costos. Tengo el presupuesto oficial en la columna G y tengo el presupuesto interno en la columna J. Entonces, nosotros tenemos un cierto costo directo que va a corresponder a la suma del presupuesto oficial. Tenemos el margen de gastos generales del 12%, ¿no es cierto?, respecto al costo directo. Tenemos el margen de utilidades respecto al costo directo. Y con eso nosotros vamos a tener la suma neta del costo directo más los gastos generales más las utilidades. Presupuesto oficial constructora. Por otra parte tenemos la carga impositiva del IVA del 19%. Esto no está considerando IVA de la construcción, por eso es que tiene dicho valor. Posteriormente tenemos el valor asociado al presupuesto final oficial. Eso quiere decir que el costo del proyecto está en términos de millones de pesos en 338 y fracción. Si eso nosotros lo llevamos a IVA, si nosotros eso lo llevamos a valor UF, este es el valor UF que está al día de la prueba, 39.114,40 pesos. El valor construcción del proyecto es de 8.662 unidades de fomento. Por otra parte, si es que nosotros aplicamos este factor de variación para reconocer el valor de la constructora, el valor interno de construcción, tenemos que existe una variación que implica un aumento del 1% respecto al costo entregado a la inmobiliaria. Por lo tanto, esta partida de obras provisorias y trabajos preliminares es una partida que finalmente salió un 1% más cara. Luego, el valor asociado al ítem B de obras de habilitación del terreno se mantuvo, no tuvo diferencias, no logramos ahorrar, pero tampoco estamos pagando más por dicho elemento. En la partida C tenemos un incremento en el costo de un 3%. En la partida D, determinaciones, nos recuperamos y tenemos un descenso de un 8%. Por eso es que aquí aparece la variación porcentual asociada al 0,92. Luego tenemos la partida de instalaciones, en donde la partida de instalaciones tiene un descenso del 9%, la hacemos más barata de lo presupuestado. Y finalmente obra complementaria exterior con un 5% más, por lo tanto nos salió más cara. Llegando al costo directo final frente a esa variación del precio entregado a la inmobiliaria versus el interno de la constructora, ahí tenemos los 230 millones de pesos. El gasto general se mantuvo, el margen de utilidad se mantuvo, el margen impositivo también, por supuesto. Eso significa que finalmente cuando nosotros trabajamos desde la perspectiva presupuesto interno de la constructora, tenemos un valor menor, ¿no es cierto?, en relación al ofertado a la inmobiliaria. Por lo tanto, ahí logramos realizar una optimización de los costos durante el proceso de construcción. Luego, acá tengo otros datos que son como datos extras, datos anexos. La superficie edificada del proyecto efectivamente son 170 metros cuadrados. Si nosotros nos vamos al proyecto que se solicita, con esto nosotros podemos reconocer que el precio de venta es de 12.990 UFs y por otra parte el precio, la superficie del proyecto desde es de 170 metros cuadrados. Por lo tanto, nosotros podemos decir, acá de acuerdo al Excel, que si nosotros tenemos estos costos que aquí aparecen, ¿no es cierto?, tanto el costo oficial de la constructora como el interno, vamos a estar dentro de un costo UF metro cuadrado de entre 51 y 49,6 unidades de fomento. Este es un costo un poco alto, ¿ya? En realidad para un proyecto como este nosotros debiésemos estar en alrededor de los 45 40 unidades UF por metro cuadrado. Luego, desde el punto de vista de la constructora, tenemos el prorrateo.
Tenemos por esta parte las distintas partidas, ¿no es cierto?, previamente indicadas con sus valores porcentuales. Ustedes tenían el archivo Word, por lo tanto podían copiar y pegar. Lo importante es que horizontalmente cada una de estas partidas tiene que, por supuesto, sumar un 100%, porque eso representa la completitud de la planificación económica del proyecto. Si es que alguna de estas cifras no corresponde a un 100%, eso va a significar que en el fondo hay alguna partida que finalmente no se está cerrando económicamente. Así que siempre hay que hacer esa confirmación. Lo mismo acá, en donde nosotros vamos a tener los distintos ítems, ¿no es cierto?, entre el A y el F, y esos ítems se prorratean respecto a la matriz previamente entregada. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. La suma horizontal de cada una de esas partidas tendría que representar el costo de la partida indicado, por supuesto, a la inmobiliaria, es decir, del presupuesto final. Luego tenemos el costo directo. Nosotros siempre vamos a estar trabajando con el que llamamos costo directo 1, ¿no es cierto? Costo directo que veíamos previamente, este costo de construcción 1, dado que es lo que la inmobiliaria recibe en la carta oficial por parte de la constructora. Este costo directo 1 está asociado a los distintos estados de pago, ¿no es cierto? En el fondo es la suma vertical de cada uno de los estados de avance, por lo tanto, estados de pago de cada una de las actividades señaladas. Ese costo directo, si nosotros lo sumamos horizontalmente, tiene que coincidir con el costo directo que nosotros tenemos dentro del presupuesto, 237 millones. Por otra parte, acá yo confirmo que tenemos los 237 millones de pesos. Todo esto también se podía trabajar se solicitaba en realidad trabajar en UF, por lo tanto, dentro de esta tabla están las cifras tanto en pesos como en unidades de fomento. Gastos generales lo mismo, gastos generales se prorratean respecto al estado de pago mensual en el 12% que nosotros tenemos definido, el margen de utilidades también en relación al 8% que teníamos definido. Por lo tanto, la suma horizontal, la misma confirmación, debe ser el margen de utilidades, el margen de gastos generales, etcétera, etcétera, de carga impositiva que nosotros tenemos en cada uno de ellos. Finalmente, para poder confirmar, en caso de que se requiera, podríamos reconocer que el avance económico no acumulado va a ser la proporción de cada uno de los estados de pago que nosotros estamos recibiendo en función del total del proyecto construcción. Entonces, el proyecto finalmente prorratea de la siguiente forma: 13,4% para el estado de pago 1, 29,7% para el estado de pago 2, 16,9% para el 3, 13% para el 4, 16,5% para el 5 y finalmente 10,5% para el 6. Se puede apreciar que en el estado de pago 2 existe un monto que ingresa desde la inmobiliaria a la constructora mayor al resto de los estados de pago parciales y que por supuesto tienen que estar asociados al 100% del proyecto. Luego, dado que existen retenciones, vamos a ver dónde se indican. Acá, ¿no es cierto? Dado que existen anticipos y retenciones, nosotros tenemos que tener eso considerado dentro de la distribución de costos inmobiliarios, ¿ok? Eso va a querer decir que tenemos un anticipo del 20%. El anticipo del 20%, como lo habíamos conversado en clase, siempre se paga en el momento de la firma de contrato. Y yo no empiezo a construir inmediatamente, sino que con este anticipo yo voy a poder mover mi gente, mover mi maquinaria para probablemente el mes siguiente comenzar las faenas asociadas a la constructora. Por lo tanto, este anticipo debiese estar en un periodo previo
respecto al inicio de la construcción. Por otra parte, las retenciones del 5% se van a pagar 4 meses después de terminar el contrato y finalmente los gastos generales y utilidades se pagan proporcional al avance económico del mismo. Por lo tanto, si nosotros ahora lo llevamos a un nuevo flujo de caja constructora, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un periodo 0 en donde firmamos el contrato, un periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, en donde se reciben los distintos estados de pago que nosotros veíamos anteriormente, y luego de aquello vamos a tener algunos meses sin movimientos, en este caso el 7, el 8 y el 9, dado que en el 10 se paga la retención. Entonces, nosotros tenemos en este caso esta firma de contrato, ¿no es cierto?, de 67 millones que debería responder al 20% del total del contrato. Es decir, 20% de G15, nos vamos a G15 y efectivamente es el monto total del contrato, esos 338 millones de pesos. Luego, el estado de pago 1 considera una retención del 5%, al igual que el resto de los estados de pago, y esa retención, ¿no es cierto?, corresponde al 5% del estado de pago total que nosotros teníamos en el periodo indicado. Es decir, corresponde al 5% de estos 45 millones que se reciben nominativamente en ese estado de pago 1. Luego tenemos el anticipo. El anticipo, como veíamos acá, es del 20%. Esos anticipos luego se deben prorratear mes a mes. Por lo tanto, acá en cada uno de los estados de pago nosotros tenemos un anticipo en base al mismo porcentaje, del 20%. Respecto a la retención se va a devolver. Por lo tanto, la retención en el mes 10 debiese ser un ingreso para la constructora. Finalmente, dentro del total, nosotros vamos a tener el ingreso desde la inmobiliaria a la constructora respecto al presupuesto oficial y respecto a las características contractuales. Es decir, en este caso 67 millones, en este caso el margen de ganancia, ¿no es cierto?, menos la retención más el descuento del anticipo y así sucesivamente. Porque la retención y el descuento del anticipo son egresos para la constructora. Es un ingreso el anticipo en el mes 0 de firma de contrato. Es un ingreso la retención para la constructora en el mes 10, siempre y cuando la obra haya terminado exitosamente y no tengamos que pagar alguna garantía o alguna postventa dentro del proyecto. Lo mismo acá, el flujo se indica según la perspectiva en unidades de fomento.